Y hubo gente que vino una vez, un periodista de Reforma, que la vio y dijo, oye, ¿quién hace eso? No, pues lo hace él. Oye, tú solo, sí, no, pues en Reforma hay 20 gente haciendo esto. Entonces me dice, la neta, estás pasado. El político no tiene interés en el deporte, el empresario no tiene interés en el deporte. Sí. La gente no tiene interés en el deporte si no es solamente para divertirse. Profesionalismo no tiene nada que ver con profesionalidad. Profesionalismo es aquello de que tú trabajas bien por lo que te pagan, y la profesionalidad tiene que ver con la ética realmente, sí, ¿no? Con hacer las cosas bien hechas, ¿no? A mí nunca me censuraron una portada ni me llamaron la atención por alguna portada. Yo tenía libre albedrío para trabajar en el esto, tanto en el esto como en el presente. Cuando yo regreso de México, me cerraron las puertas en todos lados, sí, no me dieron trabajo, viví una crisis existencial, una crisis severa. Yo siempre he dicho que al buen servidor público o a la persona pública, la crítica lo acredita. Es increíble que nosotros sigamos estancados, pero esto va a seguir igual mientras nosotros sigamos decidiendo el futuro del deporte con políticos. Amigos de Media Palabra, hoy periodismo, crítica, cronismo, deportivo. ¿Y bueno, qué más, Mau? Bueno, no solamente deportivo, solamente hablar de la persona que vamos a tener hoy, es hablar de un gran periodista tabasqueño que fue más profeta fuera de nuestra tierra que dentro de la tierra, que fue director de un periódico nacional totalmente deportivo, pero bueno, no solamente para poder llegar a ser director nacional de un periódico como lo fue o como lo es el Esto, pues hay que tener otras cositas, como diría la canción de La Bamba, ¿no? Y la verdad es que para mí un gusto, una persona que conocí desde que empecé en esta trayectoria de ser periodista. Él era director del área de deportes de Presente y la verdad es que un gran amigo. Jorge Romero, bienvenido, y ahorita él nos va a contar un poquito más de su vida. Muchísimas gracias, Mau, José David, les agradezco mucho, encantado con la presentación. Yo creo que pocas veces han hablado de mí alguien así y yo eso lo agradezco mucho. Estoy encantado de estar con ustedes, de la invitación. No voy a decir como otros que no lo merezco. No sé si lo merezca o no. La realidad es que aquí estoy y eso me hace muy feliz, ¿no? Poder estar fíjate que, para platicar con ustedes, ¿no? Que algo de la parte difícil en un podcast, Jorge, es ubicar a la persona que realmente dé valor, dé información. Y yo soy tu seguidor a través del podcast que se los recomiendo mucho. La verdad, el podcast se llama Como la Béisbol, sí, que ahorita terminó temporada y creo que va a ser temporada con todo, que cada que haya béisbol de la Liga Mexicana. Y me gustó mucho, siempre lo platicaba. Le decía a Mauricio, oye, fíjate que de las personas que está ahí, con el que me gustaría platicar sería con Jorge, ¿no? Por muy amable, muchas la gracias. Parte de su actitud, por la parte también de las posturas que tomas, ¿no? No importa si es una postura a favor o en contra de algún medio, de alguna línea política, de algún directivo, pero siempre con tu punto de vista, ¿no? Entonces se me hace muy interesante. Ya luego vi tu background y dije, pues bueno, sin duda lo tenemos que invitar, ¿no? Muy amable. Y bueno, ya has visto nuestras entrevistas, ya sabes también que el inicio es, te dejamos todo el micrófono a ti para que nos platiques de ti. Si hay un personaje detrás de Jorge, que sé que no, pero si hubiera un personaje, cómo lo estuviste manejando y también cuál es parte de tu trayectoria, Jorge. Claro. Bueno, antes que nada, mi nombre completo es Jorge de Jesús Romero Hernández, tengo 50 años, nací en 1973 aquí en esta ciudad, Villahermosa, Tabasco, originario de Villahermosa, orgullosísimamente tabasqueño, villahermosino, amo muchísimo mi tierra, como amo otras tierras, como Sinaloa, que es la tierra de mi mujer, o la Ciudad de México, que me dio todo en la vida periodísticamente hablando, fue mi crecimiento y mi maduración, creo que como periodista, y pues aquí estoy. Me he dedicado a los medios desde hace muchos años. Mi primer contacto con los medios se dio curiosamente en Mazatlán, precisamente, hace 32 años ya. Tenía yo 18 años cuando empecé en esto. Y bueno, me dediqué toda la vida a esto y lo tuve muy claro desde pequeño que tenía que ser en la rama deportiva porque, pues como ustedes, seguramente, también en su niñez, fui amante de los deportes desde muy pequeño. No era mucho de jugar otras cosas, que si los soldaditos y ese tipo de cosas, sí lo hacía, ¿no? Pero particularmente yo siempre andaba con una pelota de fútbol, con un bate, con una pelota de béisbol, porque siempre me encantaron los deportes y yo sabía que si no me dedicaba a los deportes en el campo deportivo me iba a dedicar de alguna otra manera, ¿no? Y
y se cumplió. Al final de cuentas se cumplió en mi vida. Creo que alcancé lo que yo creía que podía alcanzar y de eso ya pasaron muchos años, ¿no? Muy joven lo hiciste. Muy joven, sí. Tenía 18 años, insisto, cuando comencé. Mi primer contacto fue con el diario Noroeste Mazatlán. Me llevaron allá por andar digámoslo, de travieso, de adolescente que le encantaba la pachanga. Alguien, para que yo ocupara mi tiempo, me llevó al Noroeste Mazatlán y llegué al archivo fotográfico deportivo. En ese entonces pues había que esperar los resultados de los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico. Yo llegaba mucho al Teodoro Mariscal en aquellos años, pero pues yo llegaba a hacer mis cerros de vasos así. Y tenía yo 16 años, imagínate nada más a lo que llegaba yo. Pues me llevaron para allá y como a final de cuentas en mi familia siempre se dio lo deportivo, siempre estuve pendiente del deporte, del béisbol, del boxeo, del fútbol. Pues tenía conocimientos de las ligas, conocía equipos, conocía todo eso y eso me ayudó a que me dieran mi oportunidad de estar allí precisamente haciendo algo sobre la fotografía deportiva, seleccionando material. Y ya con el paso de los años, bueno, ahí nada más tuve unos cuantos meses solamente y luego al regresar acá a Tabasco, que terminé mi preparatoria, justo cuando estaba en la prepa, pues llegó una invitación para estar en un periódico, que sí puedo decirlo, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, estuve en el Tabasco Hoy, pero llegué yo allí a lo que fue el taller de periodismo de Tabasco Hoy, Luis Cantón Márquez, que fue el primer taller que tuvieron de periodismo ya en el 90, y esto ya fue en el 92. Y de ahí para el Real se empezaron a dar cosas que les puedo ir platicando, obviamente, según lo que el tiempo permita. No, claro que sí. No, y fíjate qué curioso, te formas en las fuerzas básicas, por decirlo así, de Tabasco Hoy, y yo donde te conozco es ya defendiendo los colores del acérrimo rival, sí. Y aparte en una época muy interesante del periodismo, sí. Si la queremos ver por el lado de qué tanto se generaba información de competencia, que eso es lo que al final de cuentas se gana en la calle, lo que te vende diarios. Porque si ya lo queremos ver desde el otro lado del chisme, pues es que ya estaba sabrosa la cosa, ¿no? Sí, yo la catalogo la época dorada del periodismo deportivo de Tabasco. Me parece a mí que esa franja entre 1998 y 2005 aproximadamente, creo yo, quizás hasta 2006, yo ya no estaba aquí, pero 2006, 2007 todavía, creo, antes de que llegaran las grandes aguas, todavía... Sí. Quedó una escuela muy grande de periodistas deportivos que a la fecha pues ya son, algunos ya no están en los medios, pero que también dejaron patente su calidad de trabajo y sobre todo su profesionalidad, ¿no? Esa palabrita que a veces se confunde con profesionalismo, que mucha gente dice, es que está demostrando profesionalismo y profesionalismo no tiene nada que ver con profesionalidad. Profesionalismo es aquello de que tú trabajas bien por lo que te pagan. Y la profesionalidad tiene que ver con la ética realmente, sí. ¿No? Con hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y aquí había mucha gente con mucha profesionalidad que en esos años hizo un gran trabajo, había una alta competencia por la nota, por investigar, por hacer reportajes. Y creo que el ganón fue el lector, ¿no? En aquel momento mucha gente leía las secciones de deportes porque estaban nutridas de mucho material y no solamente de un solo lado, sino de muchos periódicos porque todo el mundo quería ganar, todo el mundo quería competir y eso, gracias a Dios, yo tuve la fortuna de ser parte de esa época, ¿no? De estar allí inmiscuido precisamente. Y donde la nota realmente, como decías, ¿no, Mauricio? Se tenía que ir a cazar, ¿no? Claro. Hoy las redes sociales te ayudan a acelerar el proceso porque alguien con un teléfono ya tomó algo y ya te da una línea para empezar a tomar el camino. Antes era cazarla, Jorge. Antes era realmente complicado, ¿no? Para empezar, pues, si no traías mucho dinero en la bolsa, había que caminarle. Y caminabas grandes distancias. Yo recuerdo mucho saber caminando desde el Tabasco hasta la Deportiva, de Novedades. O sea, grandes distancias para ir a visitar las fuentes. Y a veces era esperar horas para que te atendieran. Y había órdenes de trabajo como las que debe de haber siempre en los medios de comunicación. Había planeación. En ese entonces creo que los jefes de las secciones planeaban el trabajo. Y hoy en día pues se está a las buenas de Dios y a lo que ocurra en el día. Yo creo que esa es una gran diferencia que se ha dado y eso se ha dado, creo yo, merced a lo que ocurre con las redes sociales. Creo que las redes sociales
me parece a mí que no están lo bien utilizados posibles por los periodistas, sobre todo. Pues cualquiera puede hacer uso de la red social, pero implica una responsabilidad que a veces la gente que no se dedica a esto profesionalmente y que intenta hacerlo profesionalmente no entiende. No, es difícil de entender. ¿Y cuántas veces han caído las famosas fake news, no? Que alguien de periodismo, incluyendo Claro. los grandes, han retuiteado. Yo también me he ido alguna vez con la finta con Han algo. retuiteado información que no saben, no están seguros. El ¿no? problema allí estriba precisamente en que la gente quiere ser el primero en subir algo, ¿no? Ven algo, quiere ser el primero en copiar algo que se subió de otro lado. Y entonces eso lo que hace es que te desesperas por subirlo y no consultas ni verificas lo que estás viendo y pues terminas haciendo un oso del tamaño del mundo. A mí me ha ocurrido, yo creo que un par de veces tal vez en todo este tiempo, que he subido algo que al final no resultó cierto, pero que inclusive tardaron horas en definirse que si era cierto o no era cierto, ¿no? Y me doy en la cabeza porque digo, no debí subirlo porque no era. No, simplemente tenía yo que esperar a que se confirmara, ¿no? Y no lo confirmé. Pero Jorge, del otro lado está ganar lo que era en ese tiempo ganar la exclusiva, pero aparte que no te temblara la mano para tocar temas álgidos, temas que quizás incluso el gobierno, yo recuerdo muy bien la portada del Olmeca Gate, ¿no? Que yo creo que la tengo muy, muy presente porque todavía el presidente era tamaño grande. Ajá. Y bueno, que venga con esa palabra en portada, ni siquiera en portada de deporte, sino en portada del diario, que el otro día que tú lo ves en la calle y tú ves pues, prácticamente la mitad de una persona. Entonces, en un momento de transición, donde aparte era familiar el director el presidente de los Olmecas, del gobernador en turno, tener el valor, la ética sobre todo de estar respaldado por esa información y sacarla, porque eso era parte de lo que era el éxito de ese momento de las secciones deportivas, tener esa información pero tenerla sustentada, y creo que eso se ha perdido a lo largo de estos años, y el valor sobre todo, y que te respaldara una casa editorial. Bueno, no sé si te respaldaron o no, si te dijeron, no, podías hacer tu bronca si sale o no, pero ese hecho al fin de cuentas, ¿no? Sí, fíjate que es algo muy curioso porque yo no tengo más que palabras de agradecimiento para el Diario Presente. En esa época, tanto don Jorge Calles Broca, en paz descanse, como el licenciado Carlos Pineda Calcaño, siempre tuvieron la confianza de darme todos los elementos para que yo trabajara. Y jamás, yo no recuerdo una sola vez que me hayan dicho no publiques esto. O sea, no había censura, pese a lo que se me censuraban. No sé si yo les caía bien, tenían mucha confianza en mí. No entiendo a qué se debía. Yo quiero apelar a que tenían un criterio muy amplio por lo menos para la cuestión deportiva, pero jamás me dijeron esto no va. Todo lo que se publicaba sin pedir autorización, sin pedir permiso, y jamás me hablaron para decir, oye, hiciste mal, hiciste mal con esto y no estuvo bien. Y digo, mención aparte, quiero decirlo, que gracias a Dios eso a mí nunca me pasó. O sea, inclusive en México, estando en el diario esto con don Mario Vázquez Raña, a mí jamás me dijeron, a ver, súbeme quiero ver tu portada del periódico. Jamás. O sea, a mí nunca me censuraron una portada ni me llamaron la atención por una portada. Yo tenía libre albedrío para trabajar en el esto, tanto en el esto como en el presente. Fíjate, Jorge, jamás me dijeron qué nada. extraño, ¿no? Porque por atrás uno cree que todo viene súper filtrado, ¿no? Todo pasó 4 o 5 filtros para que estuviera autorizado. Pero también es la confianza en tu trabajo. Sí, puedo decirlo con todo su nombre, don Mario Vázquez Raña jamás me censuró una sola nota, un solo artículo, ni una sola cabeza del periódico. Jamás. O sea, nunca se metió en mi trabajo. Lo único que hacía es que cuando él hacía entrevistas especiales, las mandaba para todos los periódicos, teníamos que llevar la entrevista, aunque no fuera de deporte. Era lo único que pedía que le subieran para que lo revisara él, lo viera cómo había quedado. Pero era raro que él hiciera alguna modificación de cámbiame esta foto, ponme esto, era muy raro. Pero en lo deportivo, él no se metía. Y vaya que si alguien sabía de política deportiva, era Mario Vázquez Raña. Yo siempre he dicho que Mario Vázquez Raña fue el poder detrás del trono en el Comité Olímpico Internacional durante muchísimo tiempo. Él puso y quitó presidentes. Él fue amigo personal y puso y quitó a Juan Antonio Samaranch, a Jack Roche, entre tantos otros por allí que debieron haber pasado en ese momento. Era un hombre poderosísimo a nivel mundial. Para mí no me queda duda que nadie era más poderoso que él a nivel... Yo creo y comparo el poder de don Mario Vázquez Raña con el que tuvo alguna vez Joao Avalanche en la FIFA.
Así a de ese tamaño. nivel. Claro que sí, pero sin problemas, vaya. Sí. Sí, el Comité Olímpico Internacional pesa muchísimo. O sea, yo tengo una anécdota muy buena allí que se las voy a platicar si gustan más adelante cuando hablemos de esto. Una anécdota con él que es impresionante el tamaño del poder que tenía don Mario Vázquez Raña, ¿no? Oye, y bueno, te regresas a Tabasco, te vas al Tabasco hoy, estás un tiempo ahí, saltas al presente. Fíjate que es muy curioso, ¿no? Yo soy de cuna de Tabasco hoy aquí, pero jamás hice una sola nota en Tabasco hoy. Yo en Tabasco hoy duré 4 días duré en Tabasco hoy. Estuve 2 años, un año en lo que fue el taller de periodismo, y a la hora de que voy a trabajar ya, empezaba yo a hacer mi servicio, como le llamaban ahí en el Tabasco hoy. Hubo una lucha ahí política medio especial entre dos cabezas. A mí me tocó estar del lado perdedor, desgraciadamente, llevarme o ser parte de esa gente. Y llego a Tabasco y me mandan al archivo fotográfico también, curiosamente, con Raúl Cortés, que en aquel tiempo no me quería mucho. Hoy somos bastante buenos amigos, nos llevamos bastante bien, la verdad. Ya todo eso quedó atrás, hombre. Sí. Pero en ese momento me mandan a mí a decir, es que no vas a quedarte en Tabasco hoy porque se va a abrir un periódico vespertino llamado La Extra y te vamos a mandar allá con Mario Lizárraga, que va a ser el director. Y ese día, como a los 2 días, me mandan a mí al diario La Extra cuando iba a salir y me mandan a cubrir policíacas. Entonces me suben a una ambulancia y me mandan a cubrir policíacas y allá andaba yo rolando cubriendo policíacas. No tenía ni idea de qué hacer, pero pues allá andaba yo. Regreso yo con mi información y cuando llego, o sea, haz de cuenta que la toma el jefe de redacción, no me la publican y al día siguiente que ya salió La Extra, ¡ping! Palomita, ¿no? Ya fundé un periódico, el primero que resulta que me mandan a hablar y me dicen, ya no vas a seguir en la empresa. Y le dicen a Raúl Cortés, despídelo. Entonces Raúl Cortés me fue a buscar a La Extra, me sacó del periódico y en la puerta me dijo, estás despedido. Palabras más, palabras menos, que no quisiera poner en su boca porque no tiene ni caso. No. O sea, la verdad ya es una anécdota. Y ya me fui de Tabasco hoy. Híjole, en ese momento recuerdo que estaba yo pues recién juntado con mi primera esposa. Tenía yo, 19 años de edad, casi 20. Pues, ¿qué hago, no? Salgo a caminar, andaba yo por la calle como zombie cuando luego me encuentro con un buen amigo, Jorge Lincoln Aguilar, que es mi primer maestro, por cierto. Él fue maestro mío en el taller de periodismo. A él lo catalogo mi primer gran maestro realmente de periodismo y de la escritura. Y me dice, fíjate que están solicitando un corrector de estilo en el diario El Sol de Tabasco, pero no es el Sol que está ahora. Sí, era el Sol. Era el Sol de Tabasco, que lo tenía Audelino Macario y José del Carmen Chablé Ruiz. Ambos lo tenían, les mando un saludo, por cierto, a ambos. Y bueno, pues llegué allá, entro y me dicen, pues sí andamos buscando un corrector, pero estás muy chavo, ¿qué edad tienes? 19 años. Pues vamos a hacerte un examen, ¿no? Me hicieron un examen, lo pasé, me quedé como corrector, ganaba yo 500 pesos a la quincena. Y ahí estuve unos meses, después se separan Audelino y José del Carmen, y como el nombre creo que lo tenían prestado, porque el nombre era de la familia Cobos, le cambian el nombre al Independiente del Sureste. Sí. Estaba ahí en 16 de septiembre, un periódico pequeño. Sale Audelino, se queda Chablé y Chablé me dice, oye, quédate conmigo, me nombra jefe de redacción a mis 20 años, 19 años. Y pues allí estaba yo trabajando con él, pero un buen día me le escapé. ¿Cómo me le escapé? Pues resulta que al poco tiempo, teníamos como unos 4 o 5 meses, yo iniciaba la universidad, iba a empezar apenas la carrera en el 93, y me dice el propio Jorge, fíjate que están haciendo pruebas porque van a abrir un periódico en Tabasco, el Independiente, el Sureste. El diario El Sureste, lo van a abrir aquí, que viene del grupo del norte de Monterrey, que traen a la gente allá. Ve, y están en el Hotel Maya Tabasco. Voy al hotel, llego y me dicen allí, pero ¿tienes tu carrera terminada? No, pues estoy empezando. No, pues tienes que traer tu título porque aquí la gente que está entrando se le está pidiendo que ya hayan terminado su carrera, por lo menos que hayan terminado su carrera.
Híjole, se llamaba Aida Elba, la persona que estaba allí, venía de Monterrey. Me dijo, no, pues lo siento, pero no puedes entrar. Les estaban pagando las semanas, se las pagaban como en 1,700. Era un dinero que yo no había visto. No, pues, Y nada más le estaban pagando por estar allí en el curso y a ver si lo pasaban y se quedaban, ¿no? Híjole, pues yo le rogué, yo no sé qué hice, que se apiadó de mí. Me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar chance de entrar, pero vas a entrar como oyente, no tienes derecho a cobrar. Y pues no te vas a quedar, pero te voy a dar chance que entres, ¿no? Dije yo, híjole, ¿qué hago? Chablé, me está esperando, porque le había pedido unos días. Le inventé un pretexto, me sentía mal, me dolían las pestañas, no sé. No recuerdo qué le dije, ¿no? El caso es que entré y estuve toda la semana, 2 semanas, perdón, me quedé allí. Y al cabo de las 2 semanas empiezan a dar los resultados de quienes se quedaban y todo. Y resulta que a la hora de que pasan por las secciones, estaban dando, como traían a todos los editores de Monterrey, los jefes iban a ser de Monterrey, los coeditores, los subjefes ya podían ser de aquí. Con el fin de obviamente hacerlas. Ajá, sección A, sección B, todas así, ¿no? Resulta que cuando llegan a deportes, estaba Jorge Segura, Telles, al que a mí le mandé un saludo, y habían otras personas más allá de deportes, y resulta que cuando nombran la sección deportiva, esta señora dice mi nombre, y encima que dice mi nombre, dice que soy el coeditor de deportes, y se enciende un personaje por ahí, Jorge Segura, también lo debe recordar como una anécdota, y dice, oye, pero ¿cómo es posible? Él ni siquiera ha estudiado la carrera ni nada, y por allí otros también dijeron lo mismo, que cómo era posible, otros que se quedaban fuera, y la persona dijo, pues son los resultados del trabajo, si tienen dudas de las capacidades del muchacho, pues vengan a ver, los evaluamos otra vez, ustedes deciden. Y ya no dijeron nada. Entonces resulta que me quedo, no le aviso a Chablé, pues obviamente se enojó conmigo mucho, ¿verdad? Como tenía que ser. Pero me quedo en el periódico y empiezo a trabajar en el Sureste. Fundamos el Sureste. Otro, el segundo. El segundo fundado y tenía yo 20 años de edad, ¿no? O sea, cosas de la vida. Y allí trabajo como coeditor, pero no duró mucho como coeditor porque estaba yo en la universidad y resultaba que pues para ser coeditor no nada más era salir a reportear, tenía que llegar a trabajar la tarde y pues ya me estaba afectando en la escuela. La primera materia, yo en la universidad solamente tuve una materia reprobada que fue Introducción a la Comunicación porque llegaba yo tarde. Entonces me juntaron todos los retardos y me mandaron extraordinarios, obviamente. Como me perjudicó en ese aspecto, yo hablé con el jefe, que era Alejandro Villaseñor, de Monterrey, y le dije, no puedo seguir como coeditor. En ese momento pues todavía estaban las cosas medio tirantes con el buen amigo Jorge, y me dice, pues ¿y qué hacemos? Pues ahí estaba Jorge y le digo, pues ponlo a él de coeditor. Pues después de eso creo que Jorge se dio cuenta que yo no tenía ninguna mala intención con él, nos hicimos buenos amigos y Jorge se convirtió en el coeditor. Al final pasan muchas cosas en el Sureste y Jorge termina como el editor en jefe de deportes, ya que se fueron los de Monterrey. Y ahí estuvimos durante un año y medio, hasta que se da una huelga. Yo soy parte de la huelga del Sureste. Hubo una huelga, nos fuimos a huelga, peleamos, ganamos, nos dieron la lana, pero pues chao, ahí vino. Primer palomita de huelga. Primer palomita de huelga también, nos fuimos. Y cuando pasó eso, pues pasé un año sin estar en medios porque nos cerraron las puertas de todos lados. Claro. Quiero decir algo. En ese momento yo me acuerdo que salgo y voy a pedir trabajo a Presente. Entonces subo las escaleras de pues Presente. eres el grillero, eres alborotado. Llego con la secretaria de Carlos Pineda, que era Marisol. También le mandamos un saludo a Marisol. Un saludote, buena amiga. Y me dice, pues ahorita le digo al licenciado que lo va a atender. Entra y sale y veo su cara muy apenada. ¿Qué pasó? Dice el licenciado que no te va a recibir. Y yo ya sabía que había pasado. Y le digo todavía, pues dígale al licenciado que me decepciona que una persona de su categoría sea tan prejuicioso y ni siquiera se dé la oportunidad de conocerme. Me salí, me fui. Pasé un año como 8 meses, 6 meses, sin trabajo, vendiendo ropa para mantener mi universidad y estar con mi esposa. Y de allí, luego, Lauro Jiménez me cede su lugar, porque me cedió su lugar en la sección deportiva de Novedades. Okay. Entro a Novedades, él se quita, un gran amigo Lauro,
y me deja, es uno de los decanos del periodismo deportivo de Tabasco. Me deja su lugar y yo entro como reportero bajo las órdenes de Martín Padrón. Estaba Paco Espinosa, estaba Raúl Jiménez, su hijo, y tu servidor. Estábamos allí. En el sureste estaba yo con Alejandro del Río, con Paco Espinosa también, con Charlie Levy. Me toca estar con Charlie allí. Y en ese momento, Charlie me invita, ya estoy hablando del 94, finales del 94. Todavía me tocó cubrir también el campeonato de los Olmecas en el 93. Pero en el 94 Charlie me invita a la radio y me voy a Radio Villa, trabajo con él, tenemos un programa llamado Sporting Radio, ahí estuvimos en 94-95 y eso lo combinaba con el diario Novedades, donde estaba yo de reportero de deportes, pero en la tarde llegaba y trabajaba de editor de política, porque a Audrey no le gustaba mi trabajo y me ponía a hacer cosas de política. Entonces combinaba yo las dos cosas, yo cubría en Novedades las fuentes de fútbol, me pasan a fútbol, Martín fue el primero que me pasó de planta a una sección de fútbol y boxeo, cubrí mucho boxeo, a mí me encanta el boxeo también, es una de las cosas que más me gusta y empecé a cubrir ambas cosas y pues la verdad es que nos fue muy bien en esa época, empezó a verse un poquito de lo que iba a venir en Presente y cuando hay un movimiento de gente de Novedades, se va una cabeza de Novedades, se va a Presente a encabezar un proyecto, me invita a irme con él para ser ya coordinador yo de una sección deportiva. Y justamente cuando llego, te digo que yo soy muy frontal, cuando llego me invitan a pasar con el licenciado Pineda, me siento con él, bueno, cuando voy a entrar, lo primero que hago en la puerta es decirle, yo soy aquel que vino aquella vez, esto y esto, y usted no me recibió porque yo hice huelga y todo y esto, aún así me va a aceptar. Y nada más se rió y me dijo, pásale. Entonces ya pasé, hablamos, acordé con él y empezó una historia fantástica porque creo yo, sin temor a equivocarme, que estuvimos a la vanguardia durante un buen tiempo en el periodismo deportivo. Marcábamos agenda, o sea, durante un buen tiempo. Después Tabasco hoy nos hizo competencia. Tú estuviste en Novedades, si no mal recuerdo, ¿verdad? Yo no llego a Novedades. A mí me toca recibir la batuta de lo que ustedes habían dejado en presente. O sea, okay. No me dejaron casi nada. Bueno, Tabasco hoy en aquel entonces, cuando empezó a ver, fíjate, pasó algo muy curioso. Yo llego a Presente y la sección tenía 4 páginas. Cuando yo salgo de ahí la dejé en 16 páginas, pero pasa que le empezamos a meter publicidad y empezamos a hacer viajes a cubrir partidos de fútbol que a muchos a lo mejor decían no me interesa, pero nosotros nos íbamos a cubrir juegos en Monterrey, en Puebla, en Veracruz. O sea, todo a través de los patrocinios. A través de patrocinadores. Me acuerdo que yo me aventuré una vez porque me dijo a mí Pineda, yo le dije yo quiero hacer esto y me dijo pero no hay dinero. Voy a conseguir patrocinadores, pues haga lo que usted crea. Pensó que era mentira lo que yo le estaba diciendo y un buen día se me ocurre escribir, investigo el nombre del presidente de Cemex en Monterrey, le hago una carta y se la mando, un correo. Mi sorpresa fue que a la semana me contestan en Monterrey y me dicen, le esperamos en Monterrey. Yo me saqué de onda, pero fui con el licenciado Pineda y le dije, oiga, pasa esto. Y mira, el apoyo de él fue, aquí están los boletos de avión, vaya a Monterrey. Pues yo llegué a Monterrey como aquel que ciudad sota, ¿no? Ay, cabrón, llegué hasta Cemex, un edificio tremendo con 4,000 trabajadores. O sea, yo estaba espantado del lugar donde llegué. Llego a la recepción, 20 telefonistas. Oiga, traigo una carta así asado, ¿no? Ok, espere. Hablan a una oficina, me suben hasta el último piso, llego a una sala de juntas inmensa, me sientan en una mesota y ahí estoy sentadito. O sea, el tabasqueño llegando hasta allá, ahí sentado. Cuando entra el presidente de Cemex, yo estaba espantado y me ve, Jorge Romero, sí. Y le digo, ¿cómo está, señor? No, pues bien, con mucha curiosidad. ¿Sabes por qué te recibí yo? ¿Por qué? Porque tengo la curiosidad de saber cómo un pequeño periódico se atrevió a hacer lo que tú hiciste, a mandarme una carta personal a mí. Le dije, pues yo tengo muchas ganas de cubrir los partidos del Monterrey, de venir hasta acá, de hacer esto con Puebla, hacer Cayacuyá. Y ¿sabes? Que nos apoya. Y que nos da publicidad. O sea, dio una orden acá para que gente de acá en Cemex, en Tabasco, patrocinara las páginas de Presente. Y así empezamos a viajar y a tener viajes por varios lados. Y empezó a crecer la sección deportiva. Ya tenía yo 2 fotógrafos, tenía yo un diseñador propio, ya tenía yo 3 reporteros. Y fue creciendo la sección.
Y tenía yo, por ejemplo, yo manejaba manejábamos Fórmula 1 completito, toda la Fórmula 1, todo el automovilismo patrocinado. Teníamos el tenis del ATP de la WTA patrocinada. Así teníamos varias secciones y hubo gente que vino una vez, un periodista de Reforma, que la vio y dijo, oye, ¿quién hace eso? No, pues lo hace él. Oye, tú solo, sí, no, pues en Reforma hay 20 gente haciendo esto. Entonces me dice, la neta, estás pasado. Pues tuve esa gracia o esa fortuna de que yo siempre fui muy metódico para las estadísticas. No lo hacía solo, lo hacemos con Tilo, había gente que me apoyaba y me ayudaba, sí. Pero la verdad era una labor titánica todos los días, estar haciendo todo ese trabajar. Pero aparte de eso, hacíamos órdenes de información para los reporteros que eran kilométricas, órdenes para toda una semana, órale, había que ir cumpliendo cada orden y si no había castigos, había sanciones. Por eso tenían que trabajar y buscar la nota, ¿no? Eso fortaleció mucho e hizo que Presente tuviese una sección muy fuerte, tan fuerte que llegó a ser la sección que esperaban hasta el final. Es decir, cuando tradicionalmente todas las secciones A eran las que cerraban, resulta que yo empecé a llevar el béisbol en la sección deportiva. Y ya cerrábamos hasta lo último, que me fue un pleitazo con el director de editorial, que era nuestro buen amigo Salvador Fernández, y después de que se queda... Bueno, me heredaste ese pleito porque después cuando estaba Juan Luis Arteaga, pues que lo has de haber conocido en el sureste. Juan Luis es amiguísimo mío. Pues también ese era el eterno problema. Bueno. Deportes cerrando a lo último y ellos ya necesitamos cerrar. Claro. Todo eso fue gracias a que se consolidaron muchas cosas importantes y en ese trance lo que hizo Tabasco hoy fue traer una persona de Guadalajara. Trajo un editor de Guadalajara y empezó a contratar personal, periodistas de varios de periódicos. Y creo que tenían como 10 reporteros, yo creo, en deportes. Hicieron una sección llamada 100% fútbol, una cosa así. O sea, ya estaba ese... Y empezó el pique grande. Tenían dos grandes secciones, 100% fútbol, pues estaba Lagartos, y eran 16 hasta 32 páginas lo que llegaban a hacer de puro fútbol. Más aparte, tenían 16 páginas de deportes de todo. Entonces, pero sí era un ejército. Te puedo decir los nombres. Estaba Dioscorio Zurita, Carlos Salazar en paz descanse, Gerson Salazar su hermano, Rosales, Félix Nolasco, Charlie también estaba Charlie, estaba Martín Padrón de jefe de información, todos ellos contra nosotros. Hugo, no me acuerdo de su apellido, Hugo Guevara, que está en Monterrey, después tuvo Miguel González, ahí llevo 10. Sí. Chávez Jr., 11. Más aparte estaba Adán Carrera, que era el editor, 12. Y diseñadores. Y fotógrafos. Y fotógrafos. Oye, pero bueno, el tiempo nos va comiendo, Jorge. Todo ese trabajo fue la base para que obviamente tuviera alguien ojos en ti. Y platícame cómo das el salto del pueblo. Pero es muy curioso porque ni siquiera fue por allí. Resulta que todavía en el 2000 hay una pelea de boxeo del Jaguar Aguirre. En ese entonces iba a narrarla la gente de Televisa, pero se pusieron sus moños, no les gustó algo porque iba a ser en el Palenque y decidieron no narrarla. Venía David Faitelson a hacer un reportaje sobre el Jaguar Aguirre y me dicen a mí que si yo quiero narrar la pelea. Pues sí, está bien, yo narro la pelea. Y le dicen a David, y David, tipazo, dice, yo lo apoyo, yo narro con él. Y esa pelea la narramos David y yo para Radio Asir. Los de Televisa se abrieron, luego se arrepintieron. La narramos y cuando terminó, David fue a entregar su material y lo fue a pasar en Presente. Allí lo pasó y vio la sección, le gustó mucho y me dice, oye, ¿por qué no te vas a TV Azteca conmigo? Yo te voy a recomendar, a mostrar. No quise irme a TV Azteca. Y me dijo, te vas a arrepentir. Esa es una oportunidad que no se da 2 veces en la vida. No quise irme, no me fui. Salgo de Presente, para no hacértela muy larga. Pasa el tiempo, viene el Heraldo de Tabasco y el Esto. Tercera palomita, ¿no? Te fuiste también ese periódico. Y resulta que iba a ser Lauro Jiménez el editor del Esto. Y Lauro una vez más me vuelve a ceder el lugar. Dicen, yo no voy a hacer. Yo le dijo a Chablé, que era el director del editorial del Heraldo, yo tengo a la persona idónea para que encabece el proyecto del Esto. Y es Jorge Romero. Paz, y me puso. Chablé estaba muy agüitadón conmigo por lo que había ocurrido con el otro periódico, ¿no? Entendible. Sí. Y ya llego yo al Esto. Y en el Esto se empieza a trabajar, a hacer el periódico, pero pasa algo. Yo de niño, a mí mi padre me mandaba a comprar los periódicos al estanquillo, no sé si tú recuerdas, Simón Alvarado, ahí en 27 y 5 de mayo en una esquina, ahí había uno que vendía periódicos, se llamaba Simón Alvarado, y allí vendían los periódicos. Yo iba desde la municipal, caminando desde chavito, 108 años, a comprar los periódicos, me mandaba mi papá por La Prensa, La Afición y el Esto.
Y yo me sentaba en Plaza de Armas y me ponía a leer La Afición y El Esto. Yo leía ahí a Carlos Trápaga, Nacho Matus, Toño Andere, Enrique Porta, Fernando Schwartz, a quienes todos ellos les mando saludos, porque luego fueron mis compañeros de trabajo. Los leía yo ahí, yo feliz. Llegaba yo a mi casa y siempre me regañaban, me castigaban o me pegaban porque me tardaba 2 horas en llegar. Me ponía a leer los periódicos. Bueno, yo siempre tuve aquí en la cabeza El Esto. Cuando llego al periódico, pues trato de hacerlo lo más parecido posible. Y un fotógrafo llamado Rafael Huesca, esto me sirve a mí para aclarar cómo se da mi llegada, obviamente, al Esto, empezó a ver el periódico y yo no sabía que él le pasaba informes a Carlos Trápaga, que en paz descanse. Y bueno, el Esto tenía otras editoras, el Esto de las Californias, Esto de Veracruz, de Chiapas, de Jalisco, como 6 más, ¿no? Y le empezó a decir, oye, Carlos, fíjate en el Esto de Tabasco, cómo está saliendo. Era el más nuevo, era el reciente, ¿no? Sí. Tenía 2 meses de haberse fundado. Y un buen día Carlos me habla por teléfono y me dice, ¿cómo estás, hijo? No, pues bien, ¿quién habla? No, pues Carlos Trápaga, no, hombre, se me movió el piso, ¿no? Dígame, señor, no, pues es que estoy viendo tu trabajo, fíjate que me gusta tu trabajo. ¿Te gustaría venir a México a platicar conmigo? Pues sí, señor, claro que sí. Y resulta que me voy a México, habla conmigo, me dice, estoy viendo todos los periódicos, el de ustedes es el más parecido al estilo que se hace aquí en México y me gustaría mucho que trabajaras conmigo. ¿Qué onda? ¿Te gustaría venir a trabajar? Pues sí, claro que sí me gustaría. Y en ese momento yo me había separado de mi esposa, estaba yo en proceso de otro matrimonio y y me dice, ok, pero haz de cuenta que me lo dijo, esto ya es enero, finales de enero, y me dice, ok, el 5 de febrero te quiero aquí. O sea, tú tenías que hacer tu maleta trabajar, y sí, todo. Una semana. 5 días. Sí. ¿Te atreves o no? Va. Me fui a trabajar y ya llegué al Esto a trabajar directamente con él. Un mundo distinto. Haz de cuenta que fue un viaje en el tiempo porque parecerá mentira, pero el Esto era un periódico que se hacía a la usanza antigua. Todavía en el 2005 era un periódico que no tenía editores, tenía puros correctores y solamente tenía un solo editor, que era Carlos Trápaga. El director hacía 64 páginas diariamente. Rayos. ¿Qué? Diariamente. Lo que tenía era varios correctores y los reporteros, pero estaban muy bien organizados. Pero el señor se aventaba 64 páginas para editar. O sea, no tenía vida, Jorge, o sea... Pues llegaba a las 6, 7 de la noche el señor. Y a las 11:30 de la noche ya había terminado. Era un tipo de esos que el molde se rompió cuando una máquina. Nació. Era una máquina. Y para escribir otra cosa también. Para mí la mejor pluma que ha dado este país en deportes. El caso es que también llegaba a veces en la mañana a otras cosas, no llegaba a la edición, a trabajar, llegaba a relaciones públicas, todo ese tipo de cosas. Era un tipo muy querido, muy conocido en México. Y pues ya empecé a trabajar con él, pero llegué con él como asistente de la dirección. Un buen día me dice, haz de cuenta, fíjate que tengo 10 años sin vacaciones, hijo, y estoy pensando tomar mis vacaciones. Ah, pues qué bueno, señor. Sí, en abril voy a irme a Acapulco unos 10 días. Ah, pues qué bueno, señor. Y me dice, ¿no tienes curiosidad por saber quién se va a quedar al frente del periódico? Y decir, no, ¿quién? No, pero yo no. No, yo ya sabía que me iba a decir, entonces la verdad empecé a sudar frío, ¿no? Me dice, pues tú... Yo, y se tiró una carcajada. ¿Te da miedo? Pues la verdad sí me da miedo, ¿no? Digo, yo ya había pasado por muchas cosas, pero estábamos hablando de un monstruo. El Esto es considerado en América Latina la Biblia del deporte. En América Latina. Si yo te dijera cuántas puertas se me abrieron a mí en toda Sudamérica con el Esto. El caso es que me dice, pues sí, tú lo vas a hacer. Si llevo tanto tiempo buscando una persona que haga el trabajo como yo quiero que se haga, y ahora me siento con la posibilidad de descansar en ti. Le dije, pero señor, yo soy su asistente nada más, no tengo ningún otro cargo. Ah, ese es tu problema, sí. Ah, ven, vamos a la redacción, se para, llama a todos y le dice, señores, a partir de hoy el señor Romero es el subdirector del periódico. Ya, ¿contento? Ya estás nombrado. ¿Te falta algo más? Ya tienes autoridad. No, pues no. Bueno, el caso es que esos 10 días es el periódico, obviamente él me hablaba por teléfono para ver qué onda. Yo los primeros días no podía ni dormir. Gracias a Dios lo pasamos bastante bien y a raíz de eso pues yo me volví su brazo derecho y además de subdirector me dio el placer y el privilegio de ser yo quien le corrigiera los textos. Eso de corregirle los textos es un decir,
porque no le corregía nada. O sea, la realidad era muy poco, algún errorcillo de dedo, pero era un tipo fabuloso que a mí me enseñó muchísimo de periodismo. Sobre todo me enseñó a ver el lado humano del deportista, a no meterme en lo personal. Nosotros jamás nos metíamos en un asunto personal, no como lo hacen otros diarios hoy, que se meten que si bebió, que si no bebió, que se anda confundiendo. Nosotros jamás lo hicimos, y el que yo sepa no se hace todavía allá en el esto. Y era muy profesional en su trabajo, un tipo con una inventiva, le revolucionaba la cabeza tremendamente para hacer un buen titular, ¿no? Y él me enseñó, por ejemplo, que cuando alguien es campeón, no hay nada más factible que ponerle campeón. Y eso me dio mucha risa porque a mí mucho me alababan aquí mis titulares en Tabasco. Yo creo que tú lo llegaste a saber, ¿no? Que se me alababa mucho por la manera en que yo cabeceaba, pero yo tenía la manera siempre de cabecear distinto a los campeonatos. Y recién llegado, estaba él corrigiendo una página en portada con el diseñador, y había sido campeón, creo que, no recuerdo si el Atlante, no me acuerdo quién. Y me dice, ¿qué te parece la portada? Me la tiró con toda la intención. Y le dije, me dice, ¿qué le cambiarías? Y le digo, el titular decía campeón. Me volteó a ver, ¿por qué el titular? Pues, ¿qué pondrías? Y le digo, pues no sé, no me acuerdo qué le habré dicho, y me volteó a ver así como diciendo, no manches, ¿no? Y me dice, mira, te lo voy a dejar claro algo. Imagínate que estos güeyes llevan 6 meses luchando por ganar un título, para que venga alguien como tú y no les ponga campeón. Son campeones, campeón. Y en donde quiera que se pare un lector, va a verlo en el estanquillo y va a decir campeón y va a llegar por el periódico. ¿Para qué le pones tocaron el cielo? Campeón. ¿Sabes qué? Cierto. Sí. Así era Carlos Trápaga, ¿no? Y digo, tuve la fortuna de conocerlo, que fuera mi maestro. Después, pues él fallece por cáncer de pulmón. En ese momento yo soy director de facto, digámoslo, de una u otra manera. Y pues me quedo con la dirección del periódico, pues prácticamente 3 años. Bastante. Estoy al frente del periódico. Y pues en ese entonces todavía como reportero y como subdirector tuve la posibilidad de hacer algunos viajes, de cubrir algunos eventos y pues también de viajar por el mundo, que eso es muy importante, ¿no? Y me dio la posibilidad de ver algunas otras cosas y creo que no lo hicimos mal. Eso lo combinábamos a la vez con radio en ABC, teníamos un espacio en Radio Fórmula con Oscar Mario Beteta, ahí estábamos nosotros, sale Enrique Bermúdez, Enrique Burak y entramos nosotros allí y lo estuvimos haciendo durante algún tiempo. Y fue una experiencia, la verdad, fabulosa, ¿no? Tuve buenos amigos, he tenido buenos contactos en el medio, digámoslo, y pues eso es lo que se ha cumplido. Pues es que subiste en la mera cuna del periodismo nacional deportivo, Jorge. Y la verdad es que puedo decirte que sí, me di cuenta lo que era el esto a nivel internacional, más valorado incluso fuera que el propio país. En la Ciudad de México es amadísimo el diario Esto, no tanto en la República ya, pero en Sudamérica yo llegaba a cubrir un partido y es el del Esto, ¿no? No, déjate, había los cubículos de toda la prensa mexicana y por ejemplo decía una Televisa, TV Azteca, y la del Esto decía el nombre de la persona, el diario Esto. Oye, ¿qué pasa con David Faitelson cuando ya te ve después de que no fuiste a TV Azteca y te ve ahora como director del Esto? Se sonrió de la posibilidad y me dijo que pues qué bueno que había tenido esa posibilidad. O sea, tu camino estaba trazado para ir a algo nacional, o sea, desde ese momento. Sí, Jorge, estaba trazado. Yo creo que sí, estaba muy trazado y pues se me dio la gran posibilidad. Él solamente sonrió y me dijo que qué bien, que qué bueno. Tipazo David Faitelson, un tipo muy humilde, me parece a mí, que entra en personaje cuando trabaja realmente, pero como persona es extraordinaria persona, ¿no? Y te comentaba, por ejemplo, de las anécdotas. Con don Mario Vázquez Raña me tocó una cosa impresionante una vez. En plenos Juegos Panamericanos de Río, en Brasil, recuerdo que había una sesión informativa de ODEPA. Él era además presidente de la ODEPA, también era miembro activo del COI, del Comité Olímpico Mexicano. Recuerdo que estando en la ODEPA para sesionar, él llegaba en los hoteles, que él tenía una oficina allí, montaba una oficina, y ya se cuenta, si la sesión era a las 8 de la mañana, estaba el salón con los intérpretes, todo acá, ¿no? Fastuoso el salón, y él estaba en su oficina, si era a las 8, él estaba desde las 7 ahí en su oficina. Cuando faltaban 10 minutos, él entraba, se sentaba, se ponía a esperar,
Ya la gente empezaba a entrar, todos se sentaban y en aquella ocasión, estando allí, él empieza a hablar, bueno, damos por iniciada la sesión, el COI, estaban en eso, cuando de repente, como a los 10 minutos, entra corriendo Arthur Nussmann, que era el alcalde de Río de Janeiro y además era presidente del comité organizador de los Panamericanos. Él entró, se sentó en su lugar y don Mario estaba hablando y de repente dejó de hablar don Mario y dice, bueno, vamos a pedirle al señor Nussmann que nos haga el favor de salir de la sesión, porque la sesión comenzó a las 8 de la mañana y él acaba de llegar apenas hace unos minutos. Tendrá que intervenir él ya en la siguiente sesión el próximo miércoles. Señor Nussmann, por favor. Hizo abandonar al alcalde de Río de una sesión en Río de Janeiro. O sea, lo sacó. O sea, de ese tamaño era el poder de don Mario Vázquez Raña. Al dueño de la pandereta lo mandó a su casa. Lo mandó a su casa, imagínate nada más, o sea, el alcalde de Río de Janeiro, sí, ¿no? Y aparte presidente del comité de los... Y el comité. Y el momento sí. en que estaba Río, porque era la puerta para después recibir los Juegos Olímpicos y después para recibir el Mundial. O sea, realmente fueron 3 cosas sucesivas que Brasil fue Imagínate el ojo del mundo. Y en ese momento lo mandó a su casita. Y eso era una cuestión de don Mario, que era un tipo muy responsable, muy puntual para hacer sus cosas. Y así siempre fue. Recuerdo como anécdota que cuando me tocó a mí me nombró director, ya oficialmente, me mandó a llamar a su oficina, sacó una libreta donde tenía toda la plantilla de trabajadores, me dijo, pues ahora ya eres director, vas a ganar tanto, bla, bla, bla. ¿Te parece bien? ¿Todo bien? Sí, ok, perfecto. Abrió su cajón, sacó una botella de tequila, que se llama Tequila Don Mario, él tenía su propio tequila, la puso allí, sacó 2 caballitos y me dijo, ¿Antonio Aguilar o Pedro Infante? Porque él era amante de Antonio Aguilar y Pedro Infante. Antonio Aguilar era su compadre. Entonces, pues le dije, pues a mí me mata con los dos, porque además a mí me gusta mucho tanto Pedro Infante como Antonio Aguilar, y estuvimos como unos 40 minutos tomándonos unos caballitos, y ya luego me dijo, órale, dale. Vayas a trabajar. No quiero que se vaya a ir tan borracho. Y la verdad que fue fabuloso poder platicar. Me platicó historias ahí de su infancia. Fue algo fabuloso. La verdad es que yo no me arrepiento de haberme cruzado con él, porque al menos conmigo fue una persona que me demostró, además de respeto, mucho cariño. O sea, fue un tipo muy cariñoso conmigo. Me regañó un par de veces muy fuerte, pero me dio la oportunidad, a mí, no sé si habrá pasado con alguien más, me dio la oportunidad de discutir a ese nivel y de incluso también alzar la voz. O sea, tuve esa posibilidad de levantarle la voz. De poder defenderte. De poder defenderme, cosa que no hacía mucha gente. A las que él regañaba, la mayoría bajaba la cabeza. Y eso como que no le gustaba a mucha gente allá en México conmigo, ¿no? Porque yo siempre he sido así. Entonces, yo tengo mucho que agradecerle a él, como a Carlos Trapa, que fue un tipo maravilloso, que me enseñó muchas cosas de periodismo. Y pues esa es la historia, digamos, en resumen. Hoy estamos haciendo otras cosas, ¿no? Qué bueno, Jorge, la verdad que impresionante la historia. Y bueno, después de haber estado en deporte internacional, en deporte nacional, te toca venir a hablar de Olmecas acá y tienes tu podcast, bueno, compartes podcast con varios y te toca hablar de Olmecas. Tras de cámaras nos dices que obviamente te preparaste porque estuviste, bueno, de deportes que no puedes saber, sí, pero viste mucho béisbol, sí, y le diste duro a los Olmecas, la verdad. Mira, antes de platicarte eso, te robo 20 segundos nomás para decirte que creo que es algo importante que lo platicábamos. Cuando yo regreso de México, me cerraron las puertas en todos lados, no me dieron trabajo. Viví una crisis existencial, una crisis severa. Me pegó muy fuerte, una depresión terrible por estar sin trabajo. Nadie me quería dar trabajo. Y entre eso y que tu propia familia te diga, dedícate a otra cosa, ¿cómo le puedes pedir, lo digo sin presunción, a un artista que deje de ser artista? ¿Cómo le puedes pedir a un periodista que deje de ser periodista? Intenté ser empleado de mostrador, no pude. Intenté hacer otras cosas, no pude. Yo tenía que seguir en lo mío. Y pues de alguna manera hoy en día le agradezco mucho a Humberto Hurtado, que ha sido quizá la única persona que me ha dado de verdad la oportunidad de regresar a los medios. Estamos ahorita con él en Deportes en Flash, en XBT, por donde ya estuvo también el señor. Por ahí un estar allí, cómo no. Y pues hicimos el podcast de Cómo la Béisbol, que es el que estamos hablando. Y pues fue difícil para mí porque a mí me encanta el béisbol, como te manifestaba yo, mi familia beisbolera, pero yo tenía muchos años descontextualizado de la Liga Mexicana, porque una cosa es saber de béisbol y otra cosa es saber de una liga, como te he manifestado. Sí. No es lo mismo saber de fútbol que saber de una liga de fútbol.
Y yo la verdad es que creo que no soy tonto en el béisbol, conozco el béisbol, lo jugué también en algún momento de mi vida, pero no conocía bien la Liga Mexicana, no la conozco bien de hecho, pero traté de prepararme lo mejor posible para poder hablar acerca de la situación que pasaba con Olmecas. Y bueno, creo que afortunadamente nos fue bastante bien. Sí, felicidades. Creo que fue un buen programa el podcast, que esperemos regrese en la segunda temporada, que debe regresar para cuando inicie la siguiente temporada de béisbol. Pero no me fue difícil porque siempre he creído que soy una persona que a lo mejor incomodo un poco a mucha gente en los medios o en la política deportiva o en la política en general, porque también hablo de política, no tengo ningún pelo en la lengua para hablar de quien sea, como sea, porque no tengo compromisos políticos con nadie. Y por eso creo que pude hablar de lo que ocurría con Olmecas. Mi misión iba más destinada a hablar de una cuestión político-deportiva, directiva, porque me parece a mí que esa es la parte que de repente no se ve o no se le critica mucho, y creo que Olmecas cometió muchos errores en esa temporada. Y ojo, creo que hizo un buen trabajo en muchas cosas, pero me parece a mí que el hecho de que empecemos sin tener estacionamiento ya es una situación grave. Era para que no se hubiera jugado béisbol en Tabasco. Esa es la realidad. Sí, lo que hemos platicado también aquí, el tema también de prensa, ¿no? Donde no había un espacio para prensa y muchas cosas que la verdad que yo adoro, amo a mi equipo desde hace muchos años. Era un niño cuando el 93, no tan niño, pero un muchacho. Era un muchachito cuando el 93 y algo de mis mejores sueños podría ser ver a mi equipo local. O sea que soy más viejo que tú. Sí, soy más viejo que tú. Por poquito. Las canas, ¿no? Las canas. Las canas engañan. Oye, Jorge, pero creo que ese es el trabajo de un periodista, no estar de acuerdo siempre con lo que se dice. Porque si no, pues entonces, pues ¿para qué existiera el periodismo? Mejor nos vamos con el boletín y tan, se acabó. Fíjate que sí, y eso me ha costado a mí amigos o gente que se decía amiga y que realmente no lo era porque se ha espantado con las críticas. Hay gente que no se fija o no se pone a pensar que al momento de que tú te subes a algún trabajo público, pues eres persona pública, ¿no? Entonces, si eres un servidor público, más todavía, y estás sujeto a críticas. Mientras las críticas sean a tu trabajo, no tiene por qué existir ningún problema personal. Y eso es lo que yo hice, ¿no? Yo he criticado, por ejemplo, mucho el trabajo de Olmecas Network, porque me parece que tiene muchas deficiencias, y lo critico más porque me parece que tiene 3 extraordinarios, sino que 4 extraordinarios trabajadores allí, que son Irán Berman, Dioscoro de Zurita, Charlie Levy y Chelsea Guzmán. Me parece que los 4 tienen una calidad muy buena para hacer cosas mejores. Yo no sé por qué no haya salido mejor el trabajo en muchas cosas, pero no tengo duda de que pueden hacerlo mucho mejor. Y yo me atreví a criticarlo porque no creo que esté matando a nadie por decir lo que yo pienso, que se puede mejorar. También critiqué al presidente por no hacer las cosas. Yo, de hecho, como protesta, yo no he ido al béisbol porque no hay un palco de prensa para trabajar. Y algunos periodistas, inclusive deportivos, me criticaron por eso, cuando no se dan cuenta que lo que estoy haciendo es abogar por todos y deberían de sumarse a ese trabajo. Pero aparte, Jorge, hay una regla. Claro. En la Liga Mexicana hay una regla que debe de haber un espacio digno para los periodistas. Claro que hay una regla. Yo recuerdo también, que fuiste cuando... Sí, bueno, fui con el reglamento del municipio para manifestarle al presidente del equipo que se diera cuenta que había un artículo que estaba infringiendo la ley, que él estaba solapándolo. ¿En qué manera? En recibir el inmueble. Esa es parte de su complicidad. Él no tendría por qué haberlo recibido, pero ya sabemos que lo recibió porque viene desde el presidente pasando por Adán Augusto, perdón si lo digo. Soy yo, no es José David ni Mauricio, soy yo el que lo está diciendo y lo sostengo, porque todo eso es una red que viene hacia abajo y pues se permite de una u otra manera, aunque el principal responsable es el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el que otorga el permiso. El gobierno federal puede querer hacer algo aquí, pero si un ayuntamiento te dice no puede construir. El ayuntamiento es amo y señor en cada municipio, ¿no? Y aquí la falta más grave es del ayuntamiento y del director de revisión, el que revisa las obras, porque palomeó una obra sin estacionamiento. Y las consecuencias están ahorita graves. Y fíjate qué tan grave es el asunto que Palenque con el estadio, que también volvieron a hacer, tuve la oportunidad de ir como 15 días antes de que estaba programada la inauguración. El ayuntamiento no recibió la obra. Tardó un año en recibir la obra. Ese es un ejemplo
de que por lo menos trataron de hacer mejor las cosas. ¿no? El de Tigres tenía muchas deficiencias, lo recibieron prácticamente así de insofacto, pero ¿qué dijo gobierno federal? Bueno, te la entrego, pero ya es tu bronca. Sí, los Valenzuela tuvieron que meterle lana para dejarlo como ahora está, porque sí tenía muchas deficiencias. Sí. Pero ya ahí ya no cae en que, bueno, te dejamos una obra perfecta. A mí me parece que la SEDATU hizo estadios en serie, ¿eh? O sea, si ustedes se ponen a ver los estadios, son muy parecidos. Sí. Y todos los hizo la SEDATU. Así como que agarró un molde y los fue haciendo, ¿no? ¿De veras? Bueno, tenemos otros datos. Sí, o sea, pareciera que sí los que sí, sí los hizo. y bueno, Jorge, al final ese pues no quiero decir ese estilo, porque no nada más el estilo, ¿no? Sino ese carácter que tienes en el tema tuyo del periodismo, en el cual, pues si eres muy objetivo. A mucha gente no le gusta, pero incluso en mi familia, mucha gente que no le gusta. Pero ¿qué pasa, Jorge? El problema es no diferenciar eso que tú decías, no la parte personal a la parte profesional, a la parte laboral. Oye, yo critico tu trabajo, pero yo no tengo ningún problema contigo, Jorge. O sea, bueno, no me puede gustar como seas, pero eso de que ya te agarre yo un coraje, un odio, ya lleva a otra cosa. Me han considerado hasta cínico. Dicen, no, todavía me critica y todavía me habla como si nada. Pues, y me viene a abrazar, ¿no? Pues estoy criticando tu trabajo. ¿Cuál es el problema? Critícame a mí. Si no te gusta, critícame. Pero critica lo que digo. Di que refútamelo y con pruebas. Y yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero, o sea, sí. Gonzalo Medina me dijo, te voy a demostrar que estás equivocado. Ah, sí, pues yo voy a llevar el reglamento y ahí vemos cómo nos toca. No se atrevió a nada porque no tenía manera de refutar eso. La realidad, ellos están infringiendo la ley. Y es que hay que dejar algo en claro, el periodista no tiene una relación de facto con la fuente. O sea, no. Al final de cuentas es el trabajo, al final de Así cuentas es lo único que los une. Porque a mí sí me tocó una vez a un presidente del Olmex que me decía, oye, ¿por qué no se escribes así si los dos ganamos? Digo, espérame, yo no gano con Olmecas. No. Yo tengo un patrón que me paga por hacer mi trabajo, por cubrir mi horario de trabajo. Yo no gano si Olmecas gana. O sea, está bien, me dan nota, tengo información. Pero creo que no solamente se aplica en el término deportivo, creo que en todos los términos deberíamos de aplicarlo, porque si no, pues seríamos un país muy, muy agachadista. Sí, ¿no? Yo siempre he dicho que al buen servidor público o a la persona pública, la crítica lo acredita. Claro. Si tú tienes crítica, te va a hacer más fuerte tu trabajo si tu trabajo es bueno. Sí, sin duda. De nada te sirve tener paleros. O sea, los paleros lo único que hacen es desacreditarte. Oye, Jorge, y a nivel deportivo, dejando a un lado un poquito Olmecas, porque ya tuvimos una temporada de Olmecas y hemos tenido varios aquí también, y ha sido el tema, digo, aparte por adoradores del béisbol. Sí. A nivel deportivo, Tabasco, estamos para llorar, ¿no? O sea, digo, los resultados de la CONADE, los resultados de los últimos juegos, no tenemos un equipo profesional de fútbol, lo único que nos rescata, y lo quiero poner entre comillas, nos rescata es el tener un equipo profesional de béisbol. Es un equipo competitivo, ¿no? Un equipo que llegó a playoff y que, bueno, la historia la conocemos y en fin. Tú tuviste visión a nivel nacional, a nivel mundial del deporte. Te toca estar en Tabasco. No sé, ya sé. Ya sé. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en el deporte tabasqueño? Híjole, ¿es un tema político? ¿Es un tema de gente? Es un tema de todos los escalones de la vida. Para todo existen tres cosas. Existe la infraestructura, la estructura y la superestructura. La infraestructura ya sabemos qué es, ¿no? Este cuadro. La estructura pues es la organización y la superestructura es esto, ¿no? A nosotros nos faltan las tres cosas, definitivamente. Y es un grave problema. El problema es que el político no tiene interés en el deporte, el empresario no tiene interés en el deporte, la gente no tiene interés en el deporte si no es solamente para divertirse. Ese es un grave problema. Por ejemplo, Alemania es un país que el 85% aproximadamente de la gente, checaba una estadística hace 20 años, no sé qué tanto habrá cambiado, alguna vez en su vida ha pertenecido a alguna asociación deportiva. Imagínate. El 85% de su población. Te estoy hablando de hace 25 o 30 años que no llegaban los inmigrantes tan fuertes, los turcos y todos los que han llegado últimamente a Alemania, ¿no? Entonces, la cultura deportiva, ¿qué te indica con eso, no? Miramos, ustedes seguramente son amantes del fútbol americano colegial, segurito que sí. Se dan cuenta de la estructura que, o sea, jamás vamos a tener una estructura nosotros como la que tiene el fútbol americano colegial acá en el béisbol, por ejemplo. Ya quisiéramos nosotros un estadio de béisbol de los que tienen en el béisbol colegial en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, hay un nivel económico Hay un nivel económico que ayuda mucho, pero todo empieza por la conciencia de decir, el deporte es un negocio, es un modo de vida y también nos ayuda a pensar distinto, a trabajar en equipo, a que la sociedad esté mejor.
Y yo creo que el grave problema de nosotros es que para nosotros el deporte solamente es diversión. Solo lo tomamos como una diversión más, como ir a bailar, como ver la televisión. No hay una cultura deportiva en Tabasco y eso afecta tremendamente. Yo veía los números de Quintana Roo. Increíble que hace 20 años Quintana Roo estaba a nuestro nivel o abajo y ahorita estuvo casi 300 medallas. No, ¿no? Jorge, la primera semana Quintana Roo en pesas, por ejemplo, ganó un solo día, ganó casi 20 medallas de oro. Entonces, imagínense nada más, o sea, es increíble que nosotros sigamos estancados, pero esto va a seguir igual mientras nosotros sigamos decidiendo el futuro del deporte con políticos, porque esa es la manera en cómo se decide el futuro del deporte en Tabasco, porque siempre se pone a alguien que no tiene absolutamente nada que ver. Su mayor responsabilidad es aceptar el cargo, porque muchos dicen, no, es que no es la culpa de fulanito o fulanita que está en el deporte. No, la culpa es... Oye, la culpa a mí es no me vas a poner a hacer guiso cuando yo no soy chef, o sea, no me vas a poner de... A mí alguien me decía, ¿tú serías director del IJUDET? No. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para eso. Si yo estudiara una carrera de administración deportiva para desarrollar algo sobre eso, pues a lo mejor yo también digo, hey, alzo la mano y digo, yo estoy preparado. Pero si no lo estoy, difícilmente yo lo voy a agarrar solamente por ganarme unos pesos. Veo complicado que yo lo haga. O sea, la verdad es que no lo haría, aunque creo que tal vez lo haría mejor que muchos de los que han llegado. por el conocimiento que tienes por ahí. Tal vez, ¿no? Pero bueno, eso es un decir. Y me parece a mí que eso ocurre mucho en nuestro país en general, pero sobre todo en Tabasco, ¿no? Vamos a seguir en el problema que hay que mirar nada más lo que hicieron con las canchas de fútbol en la deportiva, esas dimensiones que le pusieron a las áreas, no sé si las vieron. Sí. O sea, no es posible que hagan eso. Eso es una vergüenza. Lo que ocurrió con el ciclismo de ruta, creo que fue. Sí. O sea, eso es... lo que pasó en el... Eso es vergonzante, eso es un escándalo a nivel nacional. Y yo lo manifesté varias veces, dije, oigan, es que lo que estamos viviendo es un escándalo. Por eso dije lo del estacionamiento, es un escándalo a nivel nacional esto. Eso tiene que oírse a nivel nacional. Y me decían, no, lo que pasa es que eres amarillista. No soy amarillista, es que algo tenemos que hacer para que el deporte en Tabasco se vea de otra manera, y tenemos ese grave problema. Somos un mal ejemplo para todo casi. Imagínate, invirtieron casi 4 millones de pesos en una pista de tartán, en un lugar donde actualmente yo me atrevo a decir que menos de 50 personas la usan a la semana. Seguramente que sí, y es un gran y grave desperdicio. Yo creo que lo que tendrían que hacer por lo menos es invitar a deportistas de otros estados que a lo mejor no tienen la pista de tartán adecuada y traerlos acá que hagan sus campamentos. Es que nos presumieron una pista de tartán casi como a nivel Latinoamérica de las mejores, o Centroamérica, por decirlo así, porque así fue como la quisieron vender. Claro. Pero no tiene usuarios. O sea, sí se agradece que el profe Cachón y otros estén impulsando, pero son los mismos de hace ¿cuántos? ¿30 años? Sí. Entonces, sí, son los mismos. Bueno, los mismos entrenadores, sí, no cambian, capacitándose y mejorando, y no por y no es nada contra ellos. No, claro, y al nivel que pueden, ¿no? Pero te decía yo también que hay un tema que es el económico, pero hay otro tema también que es el cultural, Jorge, sí, que desafortunadamente también como tabasqueños, si lo tienen que tener los datos, y si alguien con esos datos son ustedes, ¿cuántos realmente deportistas tabasqueños han brillado? O sea, hoy en día lo platicábamos en la Liga Mexicana de Béisbol, creo que hay cuatro. Hay 4, por ahí son 4 nada más, no hay más. 3 y 4, creo que uno está lesionado. Sí, Sañudo. Gonzalo Sañudo, está este chico Broca, está Guti, Juan Pablo todavía, Juan Pablo, está el Guti Guti Ruiz que está en Estados Unidos. Y párale de contar. Entonces dices, oye, si se supone que somos un estado beisbolista, tampoco producimos beisbolistas, ¿no? Entonces, de fútbol, pues yo siempre critico mucho eso, ¿no? Y les digo, o sea, no, es que Tabasco es beisbolero. Sí, hay mucha afición al béisbol. Hay afición, sí. Pero pues, dígame, y se los digo a los beisboleros y se quedan callados. ¿Dónde están los jugadores? Díganme ustedes. Porque si a esas vamos, tenemos más jugadores de fútbol, ¿eh? Sí. Si a esas vamos, hay más jugadores de fútbol regados en México que beisbolistas. Sí. Un día hice una crítica en un partido, estaban jugando Yucatán con Olmecas y estaban jugando los Tigres con el Monterrey. Y dije, hay más tabasqueños en el Tigres de Monterrey que en el Olmecas Yucatán. Sí, fíjate que... Y era verdad, ese día estaban Gallardo y Lainez en el campo y en Tabasco no había ni uno. No había uno. Yo una vez tuve la oportunidad, así rápido, le mandamos un saludo a Ricardo Fernández, allá que está en Cuatza, que también lo conociste. Sí, cómo no. Hicimos una radiografía de dónde estaban los jugadores tabasqueños en todo el país. Y cuando pusimos el mapa y empezamos a llenar los espacios, pues nos dimos cuenta de que nada más teníamos como 10 jugadores. Entonces dijimos, bueno,
¿Qué está pasando? Y hablamos del fútbol, ¿no? ¿Qué está pasando? No, si nos vamos con el fútbol, estábamos peor todavía. Sí. Habíamos como 3 nada más. Y algunos adoptados, como Carlos Sivers, ¿no? Que claro. él, toda su familia es panameña, le toca estar en Paraíso por cuestiones de trabajo y pues ahí se crea, ¿no? Y pues ahí hace su carrera. Pero pues la verdad es que deportivamente, si 30 años, diría alguien, antes cuando estábamos peor estábamos mejor, ¿no? Sí, y eso es una cuestión que es una verdad como un sol, ¿no? Las cosas están muy mal y uno voltea a ver, insisto, estados. Mira, siempre se ha dicho, Sinaloa estado beisbolero, pero resulta que hoy en día también es estado futbolero. Y resulta que hoy en día tiene un montón de peleadores, de boxeadores. Ah, sí. Y dices tú, ¿qué pasa en Tabasco? Y Sonora igual. También tiene muchos futbolistas. Ahorita se va un tabasqueño, ¿no? Se va a la pelea con... Sí, Coqui, pero ese es más, la verdad, fruto de riñones del Sí, Sammy Ventura. son más... Y de ellos mismos. Exactamente, son más esfuerzos personales que decir que de verdad existe una organización que permita tener una escuela. Es increíble, uno voltea a ver y la Liga Mexicana del Pacífico acaba de jugar su campeonato infantil. Los Naranjeros de Hermosillo fueron campeones. O sea, todos los equipos del Pacífico tienen un equipo infantil de cierta edad y juegan un torneo y dices tú, oye, ¿qué torneo infantil tenemos aquí, no? ¿qué tenemos aquí? Mira, me platicaban que existe una sola liga de béisbol nada más. Sí, la Liga Infantil de Villahermosa. Eso es todo lo que existe aquí. Vete a Sinaloa y cuenta cuántos equipos hay y cuántas ligas hay. Y te vas a dar cuenta de la cantidad enorme. Y fíjate, y Jorge debe de conocerla bien. ¿Te acuerdas de Nayeli? La niña esta Hernández de luchas asociadas. Sí. Bueno, pues ahora es entrenadora de pesas y ella fue artífice de esas medallas de oro. Para colmo, nuestras entrenadoras o nuestros deportistas que se hicieron entrenador ni siquiera están trabajando para Tabasco. Y ella está para Quintana Roo. Y si tú dices, no tiene capacidad, espérate, ganó 19 medallas de oro con sus atletas. Sí. Y no te cuento las de bronce ni las de plata. Estamos hablando de más de 30 medallas. Y todo eso se refleja, obviamente, en que nadie quiere aportar dinero, ¿no? El gobierno no quiere dar las cosas como tiene que hacerlas. Los empresarios no le tienen fe al deportista, no le tienen fe porque según ellos no es negocio para ellos, no le ven otras aristas al asunto. Y bueno, hasta en los podcasts lo podemos ver, ¿no? Sí. Es difícil que existan, ojalá hubiera muchísimos podcasts, no solo de deporte, sino hablando de salud, hablando de política, de muchas cosas, pero pues requieres de una inversión y nadie se atreve a invertir en esto porque no lo ven como algo que pueda realmente dejar algún fruto. Sí, que tenga realmente alguna remuneración, ¿no? Y esa es la realidad de nuestro deporte en Tabasco. Y sabes que el panorama es oscuro, no pinta que mejore, ¿no? Y sobre todo, Jorge, yo hoy lo veo también, esta nueva generación de niños cada vez está siendo más difícil y no estamos hablando solamente de los tabasqueños, o sea, son un tema mundial, ¿no? En el cual ahora los eSports ya tienen un lugar y ahora ya hay niños que quieren ser profesionales de los eSports, de los deportes, lo que no conozcan, de los deportes de videojuegos. Fíjate, ¿no? Hoy acaba de darse la noticia que el Comité Olímpico Internacional designó número de personas, que el presidente de la Federación Internacional de Ciclismo está encargado de la comisión de los eSports. Sí. O sea, ya el Comité Olímpico Internacional está viendo, oye, allá están jugando es que hay un más virtualmente que acá. Entonces, es que hay un mercado grandísimo también en el tema de eSports. El problema es obviamente lo que platicamos a nivel deportivo. Nosotros como padres, los niños, ya incluso antes la distracción era ver qué hacer de actividad física. Claro. Hoy la distracción o el pacifier, el chupón digital es darles un iPad o darles un teléfono, ¿no? Y ese va a ser está siendo ya, pero va a ser un problema mayor en unos 10 años más. O sea, lo va a acusar la sociedad mundial, ¿no? Se va a notar en muchas cosas porque, como dicen por allí, cada vez va a haber menos médicos y menos ingenieros y menos arquitectos porque todo el mundo va a querer estar metido en otros asuntos. Sí. ¿No? Oye, Jorge, tenemos que cerrar porque nos comió el tiempo y vamos a regresarnos al pasado. Sí. ¿Cómo filtraban esa información? Y eso sí quiero que nos lo repitas. A ver, ¿de qué? A chismear. Porque había información que va más allá de la nota deportiva de conocimiento. Hay información que filtran los jugadores. Hay información que tú conoces por dentro. ¿Cómo lo manejan eso? Pues, o sea, realmente cómo funciona. Mauricio debe de conocerlo eso porque, digo, yo un día decía, una vez tuve la posibilidad de dar algunas conferencias. En México di alguna en la Náhuac, en la UDLA y en la Universidad del Valle del Campus San Rafael, pero aquí también la di en la UJAT en 2009
y yo hablaba siempre de que el contexto es lo único que cambia. Me preguntaban que qué tanta diferencia había entre el periodismo deportivo en México con el de acá. Yo decía, pues el contexto nada más, porque hay tan buenos periodistas deportivos en Tabasco como malos, igual en México. Sí. Es lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es eso. Y él decía, él me podrá comprobar lo que voy a decir, pues lo que pasa es que los jugadores empiezan a tenerte un poquito de fe por tu manera de ser. Se dan cuenta que no eres mala persona, se dan cuenta de que no los estás agrediendo, de que no estás criticándolos por vender, no estás siendo amarillista con la información que manejas, y ellos solitos se acercan a ti, te buscan y te dan información. Segurito a ti te ha pasado que alguna fuente te ha dicho, oye, Mau, te voy a contar algo, pero esto es nada más para ti, ya tú verás cómo lo sacas, cómo lo filtras, cómo lo manejas, nadie más lo sabe. Segurito te ha pasado alguna vez. Sí. Entonces, eso nos pasaba a nosotros allá también. Y te comentaba yo el caso de cuando defendimos nosotros a los jugadores allí en el Esto, cuando Néstor de la Torre quiso sancionarlo, y más bien sancionó, logró que se sancionara a Ochoa, a Vela, a todos aquellos, por una famosa juerga que hicieron los futbolistas. En esa ocasión nosotros tomamos la batuta y tratamos de defender al jugador, porque se nos hacía que era una injusticia lo que estaban sufriendo, porque ellos alegaban que ellos ya estaban fuera de todo compromiso, ya habían roto concentración, y Néstor de la Torre decía que no. Y gracias a que nosotros lo defendimos, a que creímos en su palabra, fuimos los únicos, nos filtraron el documento. No recuerdo quién de los jugadores fue el que nos pasó. El documento donde a partir de esta hora, en este momento. A partir de este momento se rompe concentración. Y Néstor alegaba que no existía documento. Y estaba firmado por él. Nosotros se lo publicamos en la portada del Esto. Obviamente, todavía hice una columna, y me acuerdo en aquella ocasión, por lo debo tener guardado, donde yo decía, se va a ir Néstor por esto que pasó. Y se fue. A nosotros obviamente no nos querían Néstor. Los de la Torre no nos quieren, o no querían al Esto precisamente por ese tipo de problemas, ¿no? Amén de que otras cosas que ocurrieron con ellos. Por ejemplo, el Esto tenía la costumbre de que cada Navidad se tomaba la foto del brindis y salía en la portada el técnico ganador de la Liga de México. Una Navidad fue Néstor fue el Chepo con el Toluca. Uh-huh. Entonces, la foto te era obligada. Se le fue a tomar la foto y se negó. Y esa vez se enojó mucho Trapa, porque fue la primera vez que el Esto se fue en Año Nuevo sin el brindis. No quiso salir Néstor, Chepo de la Torre. Entonces, pues, obviamente ya no éramos muy amigos, que digamos, y tomando en cuenta que realmente era una injusticia lo que pasaba, pues, hicimos lo que tuvimos que hacer. Néstor salió de la federación y pues se ahondó más el rompimiento en la relación, pero fue una injusticia lo que se cometía, y los jugadores se acercaron a nosotros porque vieron que no teníamos la mala intención nosotros de criticarlos o de hacer mal uso de ese documento, ¿no? Y se da así, simplemente hay una química porque empiezan a ver que compartimos puntos de vista. Sí. Y si se sienten seguros de que no vamos a utilizar mal la información. Esa es parte importante, ¿no? Sí, porque hay una gran diferencia, ¿no?, en el tema del periodismo de entretenimiento, en el cual el personaje es el que tiene que ser atacado, a un periodismo deportivo en el cual la asociación, el deporte, pero no al jugador, ¿no? No, y hoy pasa mucho con el periodismo. Hoy, desgraciadamente, el periodista quiere ser más protagonista que el propio deportista, y ese es un problema tremendo, ¿no? Se da mucho en la televisión. Hoy tú ves a los comentaristas, ya son estrellas, ya firman autógrafos, ya sienten que ellos son más que el jugador del que están hablando, y eso es un grave problema porque se ha dejado de hacer periodismo, ya no se hace periodismo. Y mucho con esa crítica hacia el jugador, ¿no? Es un grave problema. Una vez lo platicamos, ¿no, Jorge? Los partidos de fútbol duran 2 horas, pero los programas que analizan el partido de fútbol, que intentan analizar el partido de fútbol, hay hasta 5 o 6 programas, de cada uno de 1 hora, 2 horas. Entonces, sí, ahora hay más análisis, entre comillas, que juego, o más discusión entre que me caes mal, oye, ya viste que por qué dices eso, que no digas eso. Y el fútbol a veces es tan clarito. Ya es el pretexto nada más para que haya una mesa, ¿no? De debate. De debate, claro. Porque debaten puros supuestos. Así es. Si hubiera cambiado a tal jugador y hubiera hecho una línea diferente, una forma... Pero ¿por qué debatir supuestos? O sea, eso no se puede debatir. Pues generan esa polémica, generan ese ambiente de debate para que obviamente la audiencia y vean cómo se peleó con y cómo corrió uno al otro y cómo lo insultó. No, es que a mí se me hace muy absurdo. Jorge, las nuevas generaciones
¿Qué está pasando hoy en día en el tema deportivo? ¿Está pasando también el tema del periodismo deportivo? O sea, que empiecen a tener ya deficiencia en eso. Sí, pero eso pasa, yo creo que no porque no haya talento, sino porque la manera en cómo están enfocando sus objetivos los jóvenes. Todos quieren ser protagonistas de programas televisivos, hacer debate, polémica, volverse influencers, tener muchos seguidores. Está cayendo en una posición poco esencial y está pasando a ser muy material. Hoy te miden si eres bueno con los números de seguidores que tienes. Los likes, ¿no? O con lo viral que te hayas hecho por una información. Y no se piensa si la información es buena o es mala, es verdadera o no. Simplemente con el hecho, tiene 5 millones de views. No, hombre, pues hay que seguirlo porque es buenísimo. No, eso, ¿quién lo dice, no? Yo te puedo poner ejemplos de que a mí me ocurrió en México una vez que, por ejemplo, un periodista de ESPN, no lo digo con su nombre, Héctor Huerta, que se la da de muy investigador, una vez empezó a lanzar un rumor y fue sobre Carlos Trápaga, en paz descanse. Estaba hablando ya de él, que ya había fallecido, y aparte estaba hablando de mí, diciendo que teníamos componendas con un promotor, y prácticamente yo lo reté a que lo comprobara. Obviamente, como don Mario me apoyó y le mandó a decir que si lo iba a sacar lo íbamos a demandar, si no tenía pruebas, se cayó. Pero eso me dio pie a hacer una jugada. Le mandé un correo X y le puse una información falsa de Pumas y le dije que fulano estaba haciendo negocios en Pumas y todo, y al día siguiente él en pleno programa dijo que había hecho una investigación y que en Pumas había esto y el otro, y yo le agarré y le mandé un recado y le puse, pues eres un baboso porque no es cierto. Entonces, eso te comprueba lo que te digo, ¿no? De que hay mucha falsedad en lo que se habla muchas veces en la televisión. A mí se me cayeron muchos ídolos, se me cayeron a mí del pedestal cuando yo llegué a México y me di cuenta cómo se regían y cómo se manejaban, pero eso es un tema muy oscuro. Sí, que es más el tema de manejar oscuro. La imagen y decir frente al micrófono y esto. Está muy oscuro porque involucra a mucha gente. A lo mejor no me van a creer algunos, pero yo sé bien de lo que hablaría porque lo viví, me tocó verlo, y lo único que te puedo decir es que hay muchas cosas falsas, muchos intereses entre periodistas, muchísimos. Muchos de aquellos que critican y que se dicen próceres del periodismo son todo lo contrario. Incluso árbitros de fútbol que por allí hoy critican a diestra y siniestra, que han hecho y deshecho, y bueno, se dan baños de pureza y critican a los pobres árbitros jóvenes hoy. Así también hay muchos periodistas que, híjole, ¿qué podemos son decir? Cerramos, mentirosos. Sí, Jorge, a mí sí me gustaría que cerráramos con un mensaje para las nuevas generaciones que quieren meterse al mundo del periodismo, del que sea. Porque creo que si hay alguien en Tabasco que los puede animar a hacerlo, para llegar a ser director de un periódico como el Esto, la verdad es que se necesitan muchos pantalones, mucha inteligencia y templanza. Y creo que tú serías el indicado para eso, porque cada vez hay menos periodistas. Bueno, antes que otra cosa, voy a darme un cebollazo, si me lo permite. A ver, dale. Ahorita que dijiste eso, quiero decirlo porque obviamente nunca me lo van a reconocer, ¿verdad? Sobre todo los periodistas políticos, que eso les vale 3 pitos el periodismo deportivo. Nada más se acercan cuando ven que va a haber algo deportivo muy importante. Ahí sí van todos de gorrones, todos los políticos. Me gustó ir a la inauguración del estadio. Por ejemplo, ahí se van y se meten, ¿no? Pero fíjate que pasó algo curioso, ¿no? Tengo la fortuna, junto a Félix Fulgencio Palavicini, que fue director del Universal, de José María Páez Yergo, que también fue director a nivel nacional de medios, de ser uno de los periodistas tabasqueños en haber dirigido un periódico nacional, al igual que lo fue don Miguel Cantón con su periódico. Tanto Páez Yergo como Félix Fulgencio son periodistas de otro molde, no me comparo con ellos en su esencia y en su trabajo, pero tengo una gran ventaja sobre todos ellos. Yo no fui fundador ni dueño, a mí me eligieron director, que para mí eso tiene un valor mayor.
y tengo esa fortuna. Y sé que no me lo van a reconocer, así que yo mismo me doy el reconocimiento. Al contrario. Sí, por eso decía que tú eres el ¿no? indicado para dar ese mensaje. Sí, porque una Poco cosa... lo valoran y causan poco de envidia, pero pues lo siento, así soy, ¿no? No, Jorge, y al final de cuentas, digo, yo ahorita conociendo tu semblante y conociendo los orígenes, pues no fue nada fácil. No, no ha sido nada fácil. Y al final que te jalaran y te rescataran y te recolocaran, pues obviamente habla de tu trabajo. Y como dice Mauricio, si alguien puede darle un consejo y Pues algún muchas mensaje gracias. a la gente, eres yo tú creo sobre que el tema hay deportivo. más gente que podría hacerlo también, porque aquí hay mucha gente valiosa, créeme lo que sí la hay. Yo tengo aquí algunos maestros que los reconocería seguramente. Yo creo que lo primerito que tiene que hacer la gente es volver a lo que se hacía antes. Lo primerito, leer mucho. Hay que leer. Yo creo que nos falta leer. La gente cada vez lee menos, los jóvenes menos. Ya no quieren leer más de 5 líneas. Ya hoy te dicen, no escribas, haz una cápsula de 2 minutos y mejor hazla hablada porque no vayas a escribir un texto porque la gente no te va a leer. Jóvenes, lean, porque leer aparte nos da cultura, nos da bagaje, nos da la posibilidad de razonar, de crearnos criterios propios sobre ciertos temas, y esa es creo que la base de cualquier periodista. Para ser periodista, como dijo Richard Kapuscinski, antes de ser buen periodista tienes que ser buena persona. Hay que ser buena persona, hay que ser buen ciudadano, hay que no tener compromisos con nadie. No hay que pensar en uno mismo primero, sino en la sociedad. Ese es el periodismo que yo trato de practicar. Para mí primero está la sociedad, y si yo veo que algo no se está haciendo bien por la sociedad, entonces es cuando pego el grito en el cielo. Y yo creo que tú no puedes eximirte de la sociedad, tú no puedes excluirte de la sociedad. Estás en una sociedad, no estás viviendo en una isla desierta. Si vas a ser periodista es porque vas a abogar por la sociedad. Hay que recordar que el periodismo prácticamente es un apostolado. Tienes que pensar en que no vas a ganar los millones de pesos, tienes que pensar en que vas a mal comer muchas veces. Digo, yo me veo bastante expuesto, pero es por otras cosas. Que seguramente no te vas a dar muchos lujos, porque no te los vas a dar, pero seguramente tu trabajo va a ser satisfactorio, sea el área que sea. Hoy todo el mundo se dedica a los medios audiovisuales, pues está bien, es lo que está de moda y es lo que más se practica, pero no dejen de un lado la escritura, porque quien sabe escribir bien es porque antes ha sabido pensar bien, y si sabes pensar bien seguramente vas a hablar bien. Entonces todo eso es parte de tener ética, de tener moral y tener escrúpulos, y creo... No me doy baños de purezas, tengo muchas falencias, tengo muchas fallas, tengo muchos defectos, pero lo que sí siempre he dicho es, yo siempre trato de ser honesto con mi trabajo. Me puedo equivocar, como cualquiera, y ya me he equivocado y he presentado información que ha resultado que se puede voltear sin ningún problema, pero el primero en decir me equivoqué soy yo. Y creo que el periodista ante todo debe ser honesto y prepararse todos los días, sobre todo leyendo e informándose, cuestionando todo. No podemos dar por bueno todo lo que vemos, ni por malo todo lo que vemos. Tenemos que cuestionar, ¿no? Sí. Eso sería mi mensaje. Pues Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la enseñanza, la verdad que un placer, un gusto haberte conocido. Muchas gracias. Ya te seguía, ya te había leído mucho de ti. Muchas y la gracias. verdad que sigue no sé dónde, pero qué bueno. No, sí, pues cuando te veíamos en el podcast, yo le decía, te dijo al inicio de la entrevista, te decía, oye, con él. Yo era el chismoso. Con él es el interesante de pero platicar. No sé dónde decías que me habías leído. Porque... No, pues cuando supe que ibas a venir, pues obviamente te tienes que meter a investigar a la persona. ¿Qué has hecho en tu vida? Porque está difícil. Y ya al ver todo, la verdad que bastante interesante, bastante plausible. Y la verdad que qué bueno que te tenemos aquí. Ojalá y podamos hacer algo en un futuro. Tienes el espacio abierto, Muchas te lo dije gracias. detrás de cámaras y te lo digo aquí. Tienes el espacio chiquito, decente, con la Yo tecnología encantado que de la tenemos. vida en colaborar con ustedes en lo que se necesite. No tengo compromisos con nadie. Compromisos morales sí tengo muchos, ¿no? Sobre todo con mi familia y con la sociedad, creo yo, principalmente. Pero pues aquí no hay exclusividad como si fuera una televisora o algo así. No, esa es la gran ventaja. Y aparte queda para toda la vida. Esa es la ventaja de los videos. Y digo, fuera del comercial lo decíamos siempre, ¿no? Oye, nosotros generamos un contenido que va a quedar ahí siempre. Claro. Y que en algún futuro mi hijo, mi nieto claro. o lo que venga diga, oye, mi abuelo esto, y ahí quedó, ¿no? Claro. La televisión la televisión castigó mucho eso, ¿no? O sea, Así ya es. los archivos esos van a ser... No, es casi imposible encontrarlos. Imposible, ¿no? Hoy en día todo esto queda perpetuado. Afortunadamente sí, pues yo les agradezco la invitación y desde luego que estoy encantado con la entrevista.
pues hace mucho tiempo que no me hacían una entrevista. Les agradezco muchísimo, de verdad, el espacio, la posibilidad, porque además sé de mucha gente que ve las entrevistas. La verdad no lo digo, insisto, por darles coba ni cebollazos. Es verdad, ha habido gente que me ha comentado que sí, qué opino. Me parecen extraordinarias porque, insisto, tocan todo tipo de temas y eso es muy importante. Es una miscelánea fantástica y yo estoy muy agradecido. Y si hay la posibilidad de hacer algo para ustedes, con mucho gusto yo estaría encantado, créeme que Gracias, sí. Jorge. Y ojalá pues no nada más sea lo único, ¿no? Que pues, se puedan hacer otras cosas más. No, sin duda. Y en lo que yo pueda ayudarles, encantado de la vida, de verdad. Gracias, Jorge. Les agradezco mucho. Pues señores, ya saben, no monetizamos. ¿Por qué no monetizamos? No, la verdad Pero es que usted no. denle like, comparta, campanitas, comente. La verdad que vamos todos los comentarios y lo hemos estado viviendo. Todos nuestros invitados interactúan con los comentarios de sus entrevistas. Entonces, ya le vamos a decir a yo Jorge voy a estar ahí interactuando. que de los comentarios que vengan en la entrevista nos ayuda a contestar, porque sé que hay mucha gente que lo sigue, mucha gente que lo conoce, mucha gente que lo critica también. Sí. Y ahí van a estar duros los ramalazos. ¿Qué no me han dicho? Sí, Vale. oye, José David, y recordarles, primero sale en YouTube, síganos en nuestro canal de YouTube, los sábados está saliendo ahí y el domingo ya sale en Facebook para que también nos sigan ahí en los dos tiempos, le damos tantito más espacio a YouTube para que se mueva y sabemos que luego no se comparten, los algoritmos están peleados. Sí, y aparte en YouTube salimos en 4K, Así que es. también usted nos va a ver con más granos, con más canas, con más defectos, y en YouTube no podemos salir en 4K. El audio y todo, la verdad que es mejor en YouTube. Muchas gracias de nuevo, Jorge. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias a la gente. Hasta luego.